Hola a todos los participantes de este congreso de Cladea. Soy el doctor Joel Mendoza Gómez y voy a presentar la teoría formal versus la teoría sustantiva del trabajo en equipo. Me acompaña como coautora la licenciada Esmeralda Guadalupe Rodríguez Pérez y somos miembros de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Un aspecto importante a recalcar relacionado con el título es que buscamos hacer una comparación de la teoría académica formal sobre los equipos de trabajo, específicamente del trabajo en equipo, con la identificación de una teoría sustantiva. Todo esto, esta teoría sustantiva, en el contexto de las organizaciones mexicanas. Y seguiremos revisando ambos conceptos. Durante los años 80 del siglo pasado, los equipos de trabajo han aparecido significativamente en las organizaciones y gran parte de las actividades se realizan a través del trabajo en equipo. De esta manera hay un amplio estudio académico sobre el tema. Estudiar la interacción entre los miembros del equipo nos ha llevado al concepto de trabajo en equipo. Mediante este concepto se ha investigado y englobado los procesos que lleva a cabo el equipo. En cuanto a estudiar la teoría de equipos de trabajo en el contexto mexicano y latinoamericano, ese estudio ha sido muy poco comparado con el estudio en los países desarrollados. En ese sentido, es la base de este estudio. El propósito de este trabajo es profundizar en el trabajo en equipo en el contexto mexicano, obviamente para conocer más sobre los equipos de trabajo en este contexto. Dos herramientas analíticas se utilizan en este estudio y ambas implican una comparación. La primera es el análisis de brechas, que consiste en establecer la brecha o diferencia, por ejemplo, entre un desempeño actual y uno deseable, o en cualquier otra situación de elementos donde pueda hacerse la comparación entre lo actual y lo deseable. Y así, en este estudio, llegamos a la comparación de lo identificado como positivo y como negativo con respecto al trabajo en equipo. La segunda herramienta es la teoría fundamental. Esta consiste, entre otras perspectivas, en estudiar la interacción de los integrantes de un equipo o entre los individuos y por medio de comparaciones llegar a categorías o conceptos, los cuales se compararon en este estudio con la teoría formal identificada. De esta manera tenemos dos objetivos: identificar la percepción del trabajo en equipo en el contexto mexicano y aproximar una comparación entre dimensiones teóricas con dimensiones sustantivas obtenidas de la percepción de los empleados mexicanos. Enseguida presento el marco teórico y la revisión de teoría formal, iniciando con el concepto de equipo. El equipo está conformado por un grupo de dos o más personas que interactúan, tienen una meta en común, que también se desarrolla entre ellos una alta interdependencia en tareas y, por último, muestran una diversidad de habilidades y conocimientos.
En contraste, el trabajo en equipo, que es un concepto diferente a equipos de trabajo, este trabajo en equipo es un proceso dinámico y adaptativo donde se complementan las competencias de los miembros del equipo a través de coordinación, liderazgo, y de esta manera se logra un desempeño. Ahora bien, relacionado con el trabajo en equipo, encontramos primero lo que se ha estudiado ya con mucha anterioridad, los procesos del equipo. Son las acciones interdependientes de sus miembros que están orientadas para organizar el trabajo de tarea y alcanzar las metas colectivas. El otro elemento muy relacionado y mucho más actual en el estudio académico se encuentra en los estados emergentes y condiciones influyentes. Estas son propiedades dinámicas de la interacción y caracterizan las propiedades dinámicas del equipo y son influidas y varían de acuerdo al contexto, los insumos, procesos y resultados del mismo. De estos dos elementos claves del trabajo en equipo se derivan las dimensiones de dicho constructo, divididas en dos partes. Primero, como consideraciones críticas, cooperación, conflicto, coordinación, comunicación, coaching y cognición. Y luego, como condiciones influyentes, es la composición, el tamaño del equipo, el contexto organizacional y la cultura, tanto del equipo, de la organización, como la cultura nacional. En cuanto al desempeño del equipo, por una parte, una definición que se tiene está relacionado con que es un proceso multinivel y en ese sentido es el resultado de los procesos de la tarea y del mismo trabajo en equipo. También la efectividad está definida como la evaluación de los resultados del desempeño en base a criterios establecidos. Por último, y también muy importante en este estudio, es el encontrar las barreras o fallas en los insumos o en los procesos. Cuando aparecen estas fallas o barreras, cuando no hay límites precisos entre los equipos, cuando son varios los equipos, cuando en el equipo las tareas son poco claras y un liderazgo inapropiado. También el trabajo en equipo es vulnerable a los abusos de poder, la competencia entre los miembros y las consideraciones jerárquicas. Y por último, aparece también como barrera algo que se ha estudiado mucho, como la holgazanería social, que es cuando algunos miembros del equipo, trabajan menos al estar en un grupo. De esta manera, es un vistazo muy general de la teoría formal identificada en este estudio. Enseguida voy a platicar sobre la metodología, la cual es cualitativa. Su enfoque inductivo permite profundizar en el concepto que estamos estudiando, y esta metodología incluye también la metodología de la teoría fundamental. La población estudiada fueron empleados mexicanos en organizaciones privadas, públicas y educativas, una muestra considerada como dirigida, y se obtuvo la información de 195 personas. El formato de la entrevista fueron preguntas abiertas, grabadas en audio y transcritas en Word. Con el programa MaxQDA se codificó, surgiendo inicialmente 5 códigos principales: características positivas, negativas, deseables, problemas y resultados, que corresponden a algunas de las preguntas de la entrevista. La entrevista incorporó otras preguntas.
Estos códigos se subdividieron en subcódigos de acuerdo a las similitudes y se agruparon con la ayuda del Excel en 21 categorías divididas en positivo, negativo y deseable. Posteriormente, con el procedimiento de comparación establecido en la teoría fundamentada, se obtuvieron los elementos de la teoría sustantiva participando en el proceso los dos investigadores. Señalo aquí que la teoría sustantiva representa el contexto en el que se desarrolló el procedimiento antes mencionado. La teoría formal es aquella que se obtiene mediante el proceso deductivo, tanto en los estudios conceptuales como en los estudios empíricos. Una vez revisada la metodología, pasamos a los resultados, en este caso positivo contra negativo. Los resultados principales, vamos a decir que, como señalamos más adelante en las limitaciones, no hay ni en la presentación ni en el documento el espacio suficiente para mostrar todos los resultados. En ese sentido, los hallazgos son como siguen. Hay barreras, ¿no?, como el compromiso, como la comunicación, donde lo negativo predomina sobre lo positivo. Y de igual manera, con un poco de menores menciones, liderazgo, coordinación, conflicto y objetivo. Por otro lado, el aspecto positivo se demuestra en las relaciones entre los miembros, en la efectividad del equipo y en el tiempo que consideran que hace más rápida, que el trabajo en equipo hace más rápido o agiliza las tareas, ¿no? En ese sentido, pasamos ahora a los resultados de la comparación de la teoría formal contra la sustantiva, y encontramos que ambas teorías se encuentran alejadas. Obviamente son de un origen distinto que a continuación buscamos subrayar. La teoría formal intenta explicar la realidad de una manera general, lo que la convierte en abstracto, es decir, con aspectos no relacionados con tiempo y espacio. La teoría sustantiva, por su parte, presentó los aspectos positivos y negativos del trabajo en equipo. Como es más específica, por lo tanto es más concreta y ya aparecen aspectos relacionados con tiempo y espacio. En esta teoría sustantiva predomina una percepción negativa sobre el trabajo en equipo en la comparación con la teoría formal, aunque los señalamientos de académicos que utilizan la teoría fundamentada plantean que ambas teorías pueden considerarse necesarias, pues, para hacer una explicación más profunda de la realidad. Tenemos aquí un ejemplo de las diversas diferencias en lo que llamamos conflicto, en el cual tenemos aquí la definición: incompatibilidades percibidas en los intereses, creencias o puntos de vista de uno o más miembros del equipo, en la definición formal. La categoría contra la que la comparamos es estar de acuerdo y a la vez diferencia de ideas. En ese sentido, desde la perspectiva sustantiva, en las dimensiones identificadas, encontramos la aceptación de diferentes opiniones e ideas, pero por otro lado, que es la que está señalada aquí, como existe más diversidad de opiniones y diferentes formas de pensar, tener diferentes opiniones y enfoques para resolver los problemas. Y por otro lado, en el sentido opuesto, discusiones por diferencia. Aquí también puede haber conflicto por las distintas opiniones de los integrantes, se puede perder el tiempo. Otra afirmación: se pueden llegar a hacer conflictos y pueden disminuir su rendimiento. De esta manera, con este ejemplo, buscamos presentarles esta comparación entre teoría formal con una definición académica contra lo identificado en la teoría sustantiva. Por último, en las conclusiones, pues los resultados obtenidos permiten el logro de los objetivos al identificar la percepción del trabajo en equipo
en las organizaciones mexicanas y al poder realizar una comparación de dimensiones teóricas con dimensiones de la percepción. Las aportaciones teóricas están relacionadas con los resultados del análisis de brechas actual entre lo positivo y lo negativo. Se confirma la teoría con una presencia importante de las barreras, ¿no?, así como de la perspectiva positiva, de la percepción de los resultados del trabajo en equipo, que predominó la percepción positiva. Por otro lado, en el análisis formal contrasustantiva, pues existe ya o se identificó la necesidad de definir teoría relacionada con la realidad del trabajo en equipo en México, ya que se encontró una diferencia entre lo que los entrevistados consideraron como relevantes y los que la teoría ha considerado como los más importantes. Una aportación práctica es, en un momento dado, reforzar la unidad del equipo a través de la definición de objetivos en común, promover el compromiso y cooperación por medio de una comunicación efectiva y el establecimiento de confianza. Las limitaciones que tuvimos, señalada ya la primera hace un momento, la restricción de espacio. Las respuestas que se obtuvieron fueron breves, sin embargo, la buena cantidad de entrevistas ayudó a superar en parte esa limitación. También se señala que no se estudiaron equipos como tales, se estudió la perspectiva que empleados mexicanos tienen sobre este concepto con base en experiencias pasadas y presentes. En cuanto al método comparativo, que es un proceso de comparación exhaustivo con la aplicación de preguntas diferentes conforme va progresando el análisis, no fue posible aplicarlo plenamente, pero como se señala arriba, con la cantidad de entrevistas que obtuvimos, se pudo superar en parte esa limitación. Como investigación futura, definir un modelo de trabajo en equipo con base en la teoría sustantiva para obtener y promover una mejor práctica del mismo. Y por otro lado, un estudio para obtener una teoría sustantiva sobre cómo los empleados mexicanos definen al trabajo en equipo y así poder comparar esta definición con la que la teoría formal ha ido encontrando y desarrollando. Y pues muchas gracias por su atención.